Ahora vienen las nuevas familias, que son los monoparentales, mamá, mamá, papá, papá, estas familias ensambladas, que yo también soy parte de estas de familias ensambladas. Pero para este tema tan delicado, porque también tenemos que pensar en un montón de palabras que todavía nos cuesta, ¿no es cierto? Porque hay muchas palabras que parecen malas palabras, pero no son malas palabras, es parte de una realidad. Pero bueno, es tratar de abrir nuestras cabezas y de abrir nuestros corazones. Vamos a hablar, donde la pueden encontrar, obviamente, es médica psiquiatra. Ella es miembro de APSA, que es la Asociación de Psiquiatría de Argentinos, supervisora del equipo de interconsulta del Servicio de Salud Mental del Hospital Rivadavia. Ejerce la docencia como profesora de supervisión clínica en posgrado psiquiatría de APSA y es docente del curso de Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura. Estamos hablando, la pueden encontrar también en Instagram, a ella, donde tiene un montón de videos súper interesantes. A la señora y doctora Graciela Norma Moreschi. Muy buenos días, Graciela. ¿Cómo estás? Violeta Lorre te saluda. Muy bien, gracias, Violeta. Qué tema interesante que estás planteando. Gracias, Graciela, pero queremos compartir con todos esto. Y a mí me surge como una primera pregunta, justamente por esto que estábamos hablando, y quiero ir por partes. Digamos, ¿cómo definimos una familia? ¿Qué es una familia? Porque hasta hace un tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos decían, bueno, la familia, mamá, papá, los hijos o el hermanito y basta. ¿No es cierto? Porque hoy por hoy hasta, digamos que una mascota forma parte de las familias, parte de una familia. Pero antes era como muy así, muy cuadrado. Mamá, papá, hijos y ya está. Y depende en algunos sectores más. Después voy a contar una experiencia ahora que me hiciste acordar. Graciela, ¿qué es una familia? En realidad hoy hay una definición que tiene que ver con diversidad. La familia no se puede definir ni desde los que habitan la misma casa, porque... ni desde los que tienen vínculos de sangre. Es un grupo de personas que participa, de una determinada estructura, con valores, con compartidos, con costumbres compartidas, y que los une un afecto y un vínculo no siempre positivo, digamos, me parece importante esto, porque no necesariamente se tienen que querer. Esto es probablemente lo más difícil de los vínculos familiares, porque los vínculos amistosos a veces son opcionales, los familiares de alguna manera es como que son los vínculos que más hay que trabajar. Hoy tiene que ver con la diversidad, y está bien que hoy se plantee así para que no queden afuera. Y en esta diversidad, los chicos que tienen familias diferentes, no tradicionales, y que de pronto hay una aceptación. Pensemos que en este momento las familias tradicionales representan el 20%, Mirá, para darte una idea. sí. O sea, que el otro 80% no es tradicional, o es monoparental, muchas, o son familias ensambladas, o familias, de pronto cuando hoy decías hasta las mascotas, hay muchísima gente que en vez de tener hijos, elige tener mascotas. Sí. Y hay muchísimo. Yo, por ejemplo, siento que mi mascota es parte de mi familia. Claro. No tengo hijos, nietos, pero es mi familia también. Hoy por hoy forma parte de tu familia. Y me pareció también muy interesante esto que hablas de los vínculos, digamos, que tienen que ver con la familia, y sobre todo también en las ensambladas, porque yo siempre pensé, digamos, los hijos yo no tenía hijos hasta que conocí a mi marido, pero mi marido sí, 2 maravillosos hijos, ahora adolescentes, y yo por un lado pensaba, ¿no? Ellos no tienen la obligación de quererme. No. Ellos no tienen, o sea, ellos me pueden o no querer de acuerdo a cómo yo también me comporte con ellos, porque en realidad yo cuando los conocí eran chicos, eran niños, y yo, digamos, el padre se enamoró de mí, pero ellos no,
¿Por qué? Digamos, ¿no? ¿Quién nos obliga? Es todo un tema, sí, es verdad. Eso yo Es que desde es el otro un lado tema. también lo planteo. Y es importantísimo planteárselo. A ver, esto que decís, no tienen obligación, no. Se va aceptando o no. Lo que sí van a tener que trabajar ese vínculo, porque no es como un vínculo opcional. Te quieren, no te quieren, ¿qué pasa? ¿Qué parte pueden rechazar o no? Están obligados de alguna manera a compartir determinadas situaciones contigo. Perfecto. Por lo tanto, obviamente no es una obligación quererse para ninguno, se tienen que elegir después, porque en realidad de los que se eligieron fueron la pareja. Claro. Después los otros se aceptan o no. Pero cuando yo decía, es un vínculo a trabajar, no necesariamente están ligados por el afecto, pero tienen como la obligación de trabajarse porque te van a ver, porque entonces van a compartir o fiestas familiares, o estás presente como la esposa del padre, vas a estar presente en la vida de ellos, te quieran o no. Entonces, estos son los vínculos que más hay que trabajar, porque uno dice, bueno, no importa importa que se quieran, pero sí hay que trabajar cuánto influye, lo cual no es una situación fácil en la familia, porque aunque yo quiera negar a la pareja de mi padre o de mi madre, es una presencia concreta que la está influyendo al progenitor, por lo tanto, no se puede negar, podría no quererlo, pero tengo que trabajar ese vínculo. Me pareció, sí, súper importante en este caso también pertenezco a una familia súper ensamblada, el tema de, más allá de los lazos sanguíneos, viste, muchas veces uno cuando te hacía graficar una determinada familia en el colegio, cuando te ponían, no sé, haceme tu árbol genealógico, me pasó, iba a primer grado, mi mamá tenía una pareja que tenía un hijo, que hoy es mi hermano mayor, que lo adoro, le mando un beso grande, Nico, que es el hermano de mi hermano, pero para mí es mi hermano mayor. Y en el colegio me lo tacharon en el árbol genealógico. Ah, un amor la docente. No. Fue todo un tema, pero bueno, para mí es mi hermano, obviamente, yo entiendo, en ese momento fue como todo un tema, pero entiendo que va más allá de lo que es una cuestión sanguínea, personalmente, por este caso que tengo yo, con mi vínculo con mi hermano el más grande, pero con otras personas también. Hoy por hoy convengamos que la docencia, quiero creer, vos Graciela me lo sabrás decir que también sos docente, me imagino que ya están un poco más capacitados, ¿no? Como para decir, bueno, ampliar un poco esto y decir, sí, existen otras posibilidades, ¿no? Pero por supuesto, hoy se trabaja muchísimo en el tema de integración, en el tema, no solamente puede ser sancionado una escuela por discriminación, y que está muy bien que lo haga, sino que se trabaja activamente para que se incluyan las familias diferentes, para que el niño no se sienta mal, y porque hoy en esta diversidad que es la familia actual, lo que cabe es que cada cual elija su grupo familiar, es decir, a quiénes integro o no, quiénes dentro de mi mapa, de mi realidad interna, pertenecen a mi familia. Así como hoy decía a manera de ejemplo, para mí una mascota es parte de mi familia, yo lo integro. Probablemente una persona de campo que está más acostumbrada a tener los animales como animales afuera, claro, tal vez no lo integre. Entonces, yo elijo, y vos estás eligiendo tener a ese hermano como hermano mayor, independientemente de los lazos sanguíneos. Claro. Hoy hay esta posibilidad de que uno de alguna manera tiene su propio mapa familiar, que puede ser de lo más diverso, con parejas homoparentales, con parejas heteroparentales, con familias ensambladas, con hermanos que no son hermanos, pero no son hermanos biológicos, pero sin embargo sí
se trabajan como hermanos porque están familiarmente... Sí, bueno, la adopción es parte de esto, ¿no? ¿No es cierto? No tiene que ver con una cuestión sanguínea, sino tiene que ver con un lazo mucho más fuerte. De hecho, la sangre a veces desune, vamos a ser sinceros, que la sangre a veces, mi hermano o mi hermana, bueno, sí, se rompió la relación absolutamente por cuestiones, digamos, y son de sangre, y sin embargo, en la adopción uno es tanto papá, mamá y hermano, en tanto y en cuanto lo sienta desde el corazón. Pero absolutamente, es más, yo trabajé mucho cuando estaba en un programa, Los Unos y los Otros, que se buscaba gente, y hablaban de los padres verdaderos. Y yo decía que no había padres verdaderos, que los padres verdaderos son los que ejercen el rol de padres. A ver, no es que son verdaderos los biológicos. Todavía está muy arraigada esta cuestión que coloca muchas veces a la adopción como en una opción de segunda, porque lo que quedan como verdaderos son los biológicos. De hecho, cosa que yo no estoy de acuerdo, cuando hay un maltrato familiar o un chico es dado, sacado de la familia biológica, siempre de los padres biológicos, siempre se intenta primero dar a algún familiar. Y probablemente, si hay toda una familia maltratadora, probablemente el familiar tampoco tenga los recursos afectivos para hacerlo. Claro. Ese es un tema también que es para abordar muy ampliamente, que tiene que ver con los derechos del niño y del adolescente, que va mucho, sí, es mucho más profundo. Es mucho más profundo, sí. Pero está bueno sentir que no necesariamente por ser biológico es mejor. Por supuesto. Y hablando de esto, ¿no? De los verdaderos y no verdaderos, de lo que en realidad el verdadero es lo que uno realmente siente con el que lo siente. Digamos, esto de los referentes, ¿no es cierto? Y me meto un poquito más en tema, porque dice que el niño necesita el referente materno y el referente paterno para poder tener supuestamente una psiquis, no sé, o estar mejor psicológicamente el resto de su vida y qué sé yo, piripipi. Digo, ¿qué hay de verdad de esto? ¿Cómo vemos la referencia o la identificación de un niño? ¿Qué nos lleva a identificarnos? A ver, primero, los papeles no tienen que ver con el sexo biológico. Así, esto es importante destacar. Hay madres, hablando aún de parejas heterosexuales, hay mujeres que tienen un rol más masculino y hay hombres que ejercen toda una cuestión de maternidad que hacen al rol materno, el rol nutricio, el rol de cuidado, no siempre está a cargo y coincide con... Perfecto, entonces vamos a definir entonces como, digamos, como roles, el rol materno que se encarga de... Por eso, y en las parejas homoparentales, en las familias homoparentales, el rol, uno de ellos ejerce un rol y otro. Hoy el niño, en cuanto a, si vos me decís las cuestiones de género, el chico, la homosexualidad no tiene que ver con la educación. De hecho, la mayor parte de la gente homosexual viene de parejas Eso te quería preguntar, claro, porque es verdad, la mayoría de los, digamos, no la mayoría, sí, somos una generación donde hoy por hoy, digamos, esta generación homosexual es porque vino de un heterosexual, digamos. Obvio. La mayoría, en su gran número. No, y además, ni se copia, la sexualidad viene, digamos, con el individuo. Hay muchas teorías, pero es un estilo de elección que no se va a cambiar y que viene, hay varias teorías, en algunas hay una masculinización o feminización del cerebro durante el embarazo. Bueno, esto es como extenso. Lo cierto es que ya de niños uno ve la inclinación, que no tiene que ver con una identificación concreta, porque
tengo mamá, me voy a hacer nena y señorita, y no, puedo tener una mamá súper femenina, coqueta y sin embargo gustarme las mujeres y tener otro rol en la vida. Es decir, no hay una imitación de esto. Por otra parte, cuando de los roles, uno no está determinado únicamente por la madre y el padre, uno tiene hombres y mujeres alrededor, y en cuanto a lo que decía, en cuanto a función femenina, todos tenemos las dos formas internas, la masculina y la femenina. Sí. Y uno lo llama los arquetipos, el arquetipo de ánima y ánimos. Uno, por ejemplo, se supone yo mujer, expreso más mi arquetipo femenino y tengo en sombra el masculino. Pero podría que no, que yo, ejerza aún siendo heterosexual, tengo una actividad profesional de enfrentamiento en la vida y todo mucho más masculina, podría ser que femenina.